Hola a todos. Por parte del Secretariado Global de MenEngage, bienvenidos a esta sesión hoy de procesos de intervención en espacios públicos e instituciones desde el enfoque de las masculinidades. Hoy tenemos interpretación en español y francés y para utilizar la interpretación tienes que elegir el idioma utilizando el icono del globo abajo de su pantalla. También tenemos subtítulos en vivo en 18 idiomas y para utilizar este servicio tienes que hacer clic donde dice arriba en tu pantalla donde dice Live on Custom Live Stream Service. Y ya, listo. Les paso a Isabela. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto que estén el día de hoy aquí acompañándonos. Pues esta mesa es una mesa muy diversa, sobre todo geográficamente, pero el punto en común que nos tiene aquí compartiendo con ustedes es precisamente el conocer algunas experiencias de trabajo con hombres, de involucramiento con hombres, desde muchos espacios de trabajo que tenemos, muchos de ellos de incidencia pública. Así que queremos compartir con ustedes algunas de estas experiencias. Y pues para ello nos acompañan, les pediré si podemos hacer rápidamente una ronda de presentación con su nombre, organización y el país desde el cual están conectadas, conectados, por favor. Eric, ¿puedes por favor presentarte? Sí, claro, saludos a todas las personas del panel, de la sesión también a quienes nos están acompañando en otras partes. Mi nombre es Eric Quesada, yo actualmente coordino la Red de Hombres por la Igualdad de Género del Sector Público de Costa Rica. Mucho gusto. Gracias, Eric. Luis, adelante. Gracias, Isabela. Yo soy Luis Alberto Hernández, mucho gusto a todas, a todos. Yo estoy como parte de Tocaltía y me conecto con ustedes desde México. Gracias. Manuel. Gracias, Isabel. Mi nombre es Manuel Turrent, soy de Tocaltía también y estoy ahorita en Estados Unidos. Gracias, Manuel. Celina. Hola, soy Norma Celina Gutiérrez del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara y pues estoy en Guadalajara, Jalisco, México. Mucho gusto. Gracias. Soa. Bonjour, je suis Charles. Je suis l'ambassadeur de MenEngage Madagascar et je suis heureux de participer à cette intervention. Gracias, Charles. Yair. Muy buenos días, yo soy Jair Maldonado, coordinador de posicionamiento público en Hyundai desde la Ciudad de México, México. Muy buenos días. Gracias, Jair. Jorge también está por aquí, Jorge. Oh, ya somos del panel, todos. Ok, mi nombre es Isabela Esquivel, también estoy en la Ciudad de México y soy integrante de la red de MenEngage México que llamamos Cómplices por la Igualdad. Les agradezco mucho su breve presentación y bueno, como decíamos, en esta sesión vamos a tratar de conversar y compartir algunas experiencias, algunos aprendizajes también que hemos tenido en torno a la búsqueda de la igualdad de género con la participación de los hombres y por lo tanto con un enfoque de masculinidades desde diversos espacios públicos e instituciones de todo tipo. Muchas de las personas o lo que nos tiene también en común es que hacemos trabajo directo con hombres, pero también otro tipo de trabajo que puede ser el diseño de políticas públicas o procesos de incidencia. Y por lo tanto, pues vamos a compartir algunas de estas experiencias, buscando también ubicar cómo resuenan en nuestros propios contextos, cómo podemos articularnos aún estando en diferentes latitudes. Si les parece bien, entonces damos inicio a nuestra mesa
Y para ello me gustaría pedir a Eric Quesada si puede, por favor, iniciar su presentación. Muchas gracias. Tenemos en promedio 10 minutos de participación. Les agradeceré si podemos tener cuidado con el tiempo para que alcance y al final tengamos una ronda de preguntas, respuestas y reflexiones finales. Muchas gracias. Saludos. Quería preguntar si se está viendo bien la presentación. Sí, Eric. Ok, bueno, muchas gracias. Como les decía, vengo a conversarles de la Red de Hombres de la Igualdad de Género del Sector Público de Costa Rica. Yo soy funcionario del Instituto Costarricense de Electricidad, que es una empresa estatal del sector de producción de energía y las infocomunicaciones. Ok, un poco los antecedentes. La red empezó en el 2014, en octubre. Lo que motivó que la creáramos fue un taller que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, impartió para hombres funcionarios públicos en torno al tema de la prevención del hostigamiento sexual en la institucionalidad pública. Ahí nos dimos cuenta que no estábamos, los hombres que trabajábamos, ya fuese directamente vinculados a los mecanismos de género de las instituciones o bien en las instituciones públicas, haciendo nada por aportar en el trabajo por la igualdad de género, que tal vez ya otras instancias institucionales ya habían iniciado, y fue por eso que en octubre de ese año decidimos entonces ya empezar a trabajar. ¿Qué fue lo que nos propusimos desde el inicio? Crear un espacio en el que hombres funcionarios públicos pudiéramos reflexionar a fondo sobre la construcción de nuestras masculinidades, pues siempre hemos pensado que esta es una condición de base, la reflexión, el cuestionamiento, la deconstrucción, para poder impulsar o coadyuvar en todos aquellos cambios a nivel institucional en términos de cultura, hacia una cultura de igualdad. También nos propusimos trabajar con hombres y desde los hombres de las instituciones públicas para hacer conciencia sobre el impacto de la construcción masculina, de la masculinidad patriarcal en nuestras vidas y para también comprender cómo ese machismo institucionalizado afecta el quehacer de las instituciones públicas, y consideramos que esta era una condición de base para poder desarrollar o pensar ya en acciones específicas. También quisimos promover la creación de redes institucionales de hombres que impulsen la igualdad de género. Más adelante les voy a comentar que hemos logrado avanzar con esto exitosamente. Y también, claro, crear mecanismos de articulación de acciones con las unidades de igualdad y equidad de género de las instituciones o aquellas comisiones institucionales que tuvieran como gran objetivo este tema, y también, por supuesto, establecer este tipo de acciones con el ente rector en la materia en el país, que es el Instituto Nacional de las Mujeres. Nuestros enfoques de referencia, esto siempre nos ha parecido que es muy importante compartir. Uno es el de derechos humanos. De hecho, pensamos que los enfoques que hemos asumido, y más que ello, la consistencia con la que hemos trabajado día a día, ¿verdad? Para tener esa vinculación transparente y diáfana con esos enfoques ha sido fundamental para que la red hoy por hoy tenga ya pues prácticamente 7 años de existencia. Entonces nuestros enfoques son de derechos humanos, pero feministas, que implica reconocer el lugar histórico de las mujeres como víctimas de opresión, violencia y desigualdad en nuestros sistemas patriarcales, antisexistas, y el de hombres igualitarios. Y aquí también es importante que, además de la igualdad de género, también nos hemos propuesto desarrollar todas aquellas acciones que vayan en dirección de que se reconozca que hay poblaciones que han sido históricamente discriminadas en el sector público costarricense, tanto al interior de las mismas como en términos de las clientelas a las que el sector público dirige sus servicios. ¿Cuáles han sido nuestros ejes de trabajo? Bueno, divulgación ha sido muy importante. Hemos estado en medios de comunicación, hemos participado también en marchas cuyas temáticas consideramos afines. Tenemos una página en Facebook, entonces ahí publicamos comentarios, comunicados, artículos que los mismos miembros de la red
escribimos y reaccionamos también ante situaciones del acontecer público costarricense en el que consideramos que es importante posicionar la perspectiva y la voz de los hombres, ojalá una voz crítica desde esta perspectiva de género y los enfoques que les estaba mencionando para llamar la atención y promover la toma de conciencia. También nos hemos dado la tarea en los últimos años de participar en una serie de actividades académicas, foros, conversatorios, ahí podrán ver, no lo voy a leer en detalle por cuestión de tiempo, pero desde el 95 ya estamos participando. Estas son apenas algunas, ¿verdad?, de las actividades en las que hemos estado presentes. Por suerte, con mucha frecuencia, recibimos solicitudes de capacitación, sensibilización y participación en actividades donde se considera importante escuchar qué es lo que los hombres desde estas perspectivas y enfoques de trabajo están haciendo y cómo creen que se debe trabajar con hombres y masculinidades. El eje de capacitación ha sido fundamental. Primero, el interno de la red. Como les decía, abrimos con frecuencia espacios para la reflexión, la deconstrucción, para entender, para pasar sobre todo por el tamiz de lo emocional, el tema de la construcción de las masculinidades. Sabemos claramente que el discurso es fácilmente manipulable e instrumentalizable. Y siempre nos ha preocupado muchísimo esto porque obviamente identificamos una serie de tendencias dentro de lo que algunos denominan neomachismo o el movimiento de los men's rights, ¿verdad?, que instrumentalizan el discurso precisamente para objetivos que no son por lo menos los nuestros. Y también ha sido muy importante la labor de capacitación y sensibilización con hombres y grupos de hombres y mujeres de las instituciones públicas en las que nuestro afán ha sido promover la toma de conciencia de cómo el machismo institucionalizado se manifiesta a través de una serie de prácticas que pueden atentar contra el funcionamiento interno de la institución y, como les decía, también hacia la clientela en términos de los servicios que se ofrecen. Ejes de trabajo, la articulación ha sido fundamental, ha sido un objetivo desde el inicio y ha sido fundamental para que la red haya logrado los objetivos propuestos hasta el día de hoy, con el Instituto Nacional de las Mujeres, con la red de unidades públicas de género, con el Viceministerio de Paz, que ahora un poquito ya más adelante les explicaré en qué consiste la vinculación. Fundamental la vinculación con las secretarías técnicas de las políticas nacionales, en el caso de Costa Rica, la política sobre igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y la política de prevención de la violencia hacia las mujeres. También ha sido muy importante nuestra vinculación con el Instituto WEM, que es una organización no gubernamental pionera en el país y que ha logrado impactar no solamente en el país, sino que en otros lugares del continente con su metodología de trabajo con hombres, y la Fundación Justicia y Género, que también es una fundación costarricense que trabaja temas de género y masculinidades. Dentro de los logros más importantes está la consistencia entre los enfoques de referencia, nuestra dinámica interna y las temáticas y metodología utilizada en las acciones de capacitación. Ha habido un esfuerzo consciente y permanente por parte de la mayoría de que nuestras conductas se adhieran a los principios éticos implicados en esos enfoques. Para nuestro grupo ha sido, es y seguirá siendo un imperativo esa revisión constante, sobre todo en lo que tiene que ver con el ejercicio del poder. Se han creado ya redes oficializadas de hombres en el Instituto Nacional de Aprendizaje, en el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Ministerio de Justicia y Paz, el Poder Judicial, la Municipalidad de San José y el Ministerio de Educación Pública. Y como les decía, recibimos constantemente solicitudes de capacitación sobre las temáticas que maneja nuestra red y también solicitudes de incorporación de más compañeros por parte de otras instituciones que todavía no están representadas. Hemos tenido un apoyo importante del Viceministerio de Paz en capacitación. Asimismo, se nos ha involucrado en una campaña dirigida al sector público que se llama Buen Compañero, donde tuvimos la oportunidad de brindar una serie de insumos técnicos. Ya la campaña está lista y ya está en proceso de relanzamiento este año 2021.
Otro logro es que se nos integró a representantes de la red en la subcomisión del eje 2 del Planovi, que es este sistema de prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades, en un eje que se llama Promoción para la Igualdad y la No Violencia. También ha sido importante el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres para la firma del decreto ejecutivo de oficialización de la red, y este es probablemente uno de los logros más importantes que hemos tenido en los últimos años. El pasado mes de diciembre, la ministra de la Condición de la Mujer, la ministra de Justicia, el presidente de la República firman este decreto mediante el cual queda oficializada nuestra red, y asimismo es el Viceministerio de Paz la instancia gubernamental que tendrá a cargo esa labor de acompañamiento del trabajo que vamos a seguir haciendo a partir de este momento en el país. Para terminar, retos, consideramos que tenemos que generar estrategias para superar la resistencia que el trabajo por la igualdad de género produce en el personal y en las jerarquías de las instituciones públicas, sobre todo desde la voz de los hombres. Es importante fortalecer y posicionar en las jerarquías institucionales un discurso técnicamente fundamentado sobre las ventajas que ya han sido identificadas tanto desde la academia como desde el quehacer institucional y empresarial, de la promoción de la igualdad de género y la diversidad humana. Por lo menos en el Instituto Costarricense de Electricidad, nos hemos dado la tarea de también, sin dejar de lado el enfoque de género y derechos humanos, dimensionar las ventajas que se identifican, incluso desde el punto de vista financiero, vinculado a la promoción de la igualdad de género y la diversidad humana. También consideramos importante fortalecer los mecanismos de coordinación y articulación de acciones con las unidades de género. Eso es algo que vamos a empezar a hacer con muchísimo más fuerza a partir de la aprobación de la ley. Ahora estamos en proceso de redacción de un manual operativo, y en ese manual consideramos fundamental que quede debidamente establecido ese mecanismo de coordinación y articulación, y no solamente con estas unidades de género, sino que también con cualquier otra instancia técnica, pública o privada, que tenga que ver directamente o que vaya a aportar directamente en nuestro trabajo. Y por último, contribuir en la creación y seguimiento de los mecanismos institucionales de las instituciones públicas destinados al logro de objetivos de trabajo con hombres y masculinidades. Es decir, sabemos que tenemos de frente un trabajo de ir coordinando, construyendo, impulsando, siempre como coadyuvantes en todo proceso que tenga como objetivo la igualdad de género y la transformación cultural de las instituciones hacia culturas organizacionales inclusivas e igualitarias. Muchas gracias. Esas son algunas de las instituciones públicas. No son todas, pero son algunas de las que están actualmente integrando la red de hombres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eric, por tu presentación, por compartirnos la experiencia que tienen en Costa Rica. Me da mucho gusto escucharlo. Y para continuar, vamos a escuchar ahora a Luis Alberto Hernández y Manuel Turrent, quienes nos van a compartir también su experiencia de trabajo con hombres. Muchas gracias. Gracias, Isabela. Bueno, a manera de contexto, les voy a presentar algunas diapositivas muy brevemente, solo para contarles el trabajo de la organización de Tocaltía, donde venimos Manuel y yo, para compartir desde dónde está puesta esta experiencia que hablamos con ustedes. ¿Ustedes me confirman si ya están viendo la pantalla? Perfecto. Entonces, bueno, Tocaltía es una organización que tiene aproximadamente 16 años trabajando con 3 puntos principales, los que están arriba: prevención de violencia, desarrollo comunitario y solución de conflictos por medios pacíficos. Nos gusta pensar que lo que hacemos es crear puentes entre distintos actores sociales tradicionalmente antagónicos, y un punto importante de nuestro trabajo es que trabajamos de manera integral con el contexto, con el medio ambiente, comunidades locales, sociedad en general, y por supuesto esto incluye otros actores como el sector público, el tercer sector de la sociedad civil y el sector privado. 2 puntos o 2 ejes básicos desde los que trabajamos es la intervención directa y la capacitación. Son 2 cosas que hacemos tanto para la prevención de violencia como desarrollo comunitario, y las áreas en las que incidimos son estas: el área empresarial, gubernamental, social, el sector educativo y el terapéutico. Son sectores que hemos encontrado que
que conviven entre sí, que se combinan para diferentes objetivos o diferentes proyectos, pero que es necesario incidir en todos a veces para que un mismo proyecto pueda como llegar a ser integralmente efectivo. Y les cuento este contexto de manera algo apresurada para contarles que justo desde estos sectores es en los que hemos encontrado lo que prácticamente le puso título a nuestra intervención, la necesidad de visibilizar la violencia con las figuras máximas de autoridad, es decir, con los líderes, específicamente en este contexto de la violencia ejercida por hombres o de las masculinidades, con los líderes hombres que ostentan el máximo poder en cualquier organización, por ejemplo, en cualquier empresa o en cualquier institución pública. Hemos trabajado algún tiempo justo en prevención de violencia en empresas, en prevención de violencia en instituciones públicas, y nos hemos encontrado con que, de manera muy resumida, si el líder máximo, que sea un hombre de una organización o de una institución, no está fundamentalmente convencido con la idea, con el proyecto, o no comparte, esto es un punto para nosotros muy, muy relevante, no comparte en realidad los valores, los principios de ese proyecto o de esa prevención que queremos hacer, es muy difícil que esto opere, porque incluso en el discurso van a haber quizá algunos atropellos por ahí, quizá algunos errores, porque entonces el no compartir estos valores o estos principios hace que una persona no pueda utilizar todo el poder que en ese momento ostenta para poder hacer prevención de violencia desde nuestra perspectiva. Entonces, bueno, dejo de compartir pantalla para que Manuel y yo les podamos contar un poco más. Creemos que para que un tema se vuelva prioridad, al menos desde nuestra experiencia, es necesario que la máxima figura de autoridad de la organización o de la institución esté compartiendo esta idea. Nos hemos encontrado con que es mucho más efectivo de pronto hacer un trabajo individualizado, un trabajo uno a uno a veces, con el director de una organización, con el jefe de una oficina, hacer un trabajo desde combinando nuestro eje terapéutico con el otro eje de la organización de la que se trate, y de verdad desde un abordaje terapéutico en el uno a uno poder hacer un trabajo desde las masculinidades para comprender el contexto de la violencia, porque algo que hemos visto es que hay una resistencia al contexto que se vive de violencia, como una resistencia a creer que sí, vivimos en un mundo en el que hay una violencia sistemática, estructural, directa y cultural, ejercida de hombres hacia otros hombres y hacia las mujeres. Y de pronto esa resistencia, de forma pública, confrontarla, no siempre nos parece o no siempre nos hemos encontrado con que sea la manera más efectiva, pero un abordaje directo, un abordaje individual, sí nos ha ayudado a veces a que un líder, hombre en este caso, compre la idea y entonces después de comprar la idea la vuelva a una agenda. Y esto transforma desde lo cotidiano hasta lo formal. Como un ejemplo es que si un director hombre de una organización se ríe de los chistes machistas, sus subdirectores hombres lo seguirán haciendo porque hay una cosa del poder en esa estructura que hace querer quedar bien con el jefe. Si ese jefe no se ríe de esos chistes, probablemente cambie la conversación. Y entonces desde esa incidencia tratamos de cambiar tanto lo que pasa en los pasillos, en las oficinas, como lo que se traduce a las reglas que se vuelven algunas no escritas y otras escritas, a los reglamentos, a los protocolos, a todas las normas formales de la organización. Manuel, te cedo la palabra para que puedas continuar con esto. Gracias. Bueno, yo agregaría a lo que dice Luis, que me parece que es muy importante, el ejemplo que da de los chistes en varias áreas. Nosotros empezamos primero, como la mayoría de las instituciones, pues trabajando con las personas de capital humano, de recursos humanos, y de pronto empezamos a ver que si nos íbamos con los líderes de las organizaciones, teníamos mejores resultados. Ahora, trabajar con los líderes no es nada fácil, no es nada sencillo, porque el poder que ellos tienen es muy fuerte, la manera como ellos están acostumbrados a manejar esas instituciones está muy relacionado con el machismo, con el poder, con algún tipo de masculinidad que no es la más adecuada para trabajar con ellos. Sin embargo, con nuestro enfoque nosotros trabajamos desde las prácticas narrativas, desde los derechos humanos, y entonces buscamos en esto, como decía Luis, de trabajar uno a uno con el líder, buscamos ser descentrados pero influyentes. ¿Qué quiere decir esto? Ponemos el centro de la problemática, el centro de nuestro trabajo en el líder de la organización.
y nosotros estamos buscando que ese líder de esa organización encuentre de alguna manera cuáles son las cosas que él valora, cuáles son las cosas importantes para él, y sobre eso empezamos a trabajar, empezamos a tejer cosas que son importantes para él, que la mayoría de las veces contradice la parte machista, la parte violenta, la parte de abuso de poder que muchas veces se tiene cuando uno es líder, muchas veces inconsciente o conscientemente. Y buscamos que se responsabilice de sus acciones y que asuma la responsabilidad de lo que sus palabras, sus acciones influyen en mucha gente. Entonces nosotros pensamos que si logramos influir en uno, podemos estar influyendo en muchas personas más. Si logramos influir en los líderes a su vez pueden seguir haciendo el trabajo y nosotros salirnos, podemos trabajar un tiempo y después dejar que el líder tenga una nueva estructura donde puedan trabajar todos estos temas. No sé si quisieras agregar algo más, Luis. Sí, creo que lo que dice Manuel me parece como lo fundamental desde las prácticas narrativas o a nivel metodológico. Lo que hacemos es acercarnos a lo que la persona valora, que siempre hay cosas que valoramos que nos mueven a hacer o no hacer algo. Buscar las historias, por pequeñas, por breves o por lejanas que parezcan, las historias del no abuso del poder, porque siempre hay historias que tienen que ver con eso. Y por supuesto es un trabajo de mucha paciencia y un trabajo muy fino, pero esas historias que contrarían la historia del abuso del poder, tratamos de entonces volverlas más y más y más grandes hasta que esas se vuelvan la guía de actuar de una persona. Y bueno, otro tema que nos ha funcionado es el asunto de formar redes de los líderes. Generalmente los líderes se mueven en red para todo, desde siempre lo han hecho las empresas, por ejemplo, y las instituciones públicas. El tener contactos o tener una red hace toda la diferencia, y entonces crear unas redes desde ahí también nos ha funcionado. Y bueno, por tiempo creo que es momento de cederle la palabra a la siguiente intervención. Muchas gracias a todas y a todos. Yo quiero decir una sola cosa rapidísimo. El poder casi siempre solamente escucha al poder. Entonces, nosotros tenemos cierto poder cuando las instituciones nos llaman, y aprovechando de que el poder solo escucha al poder, sin utilizar el poder de una manera que pudiera ser considerada nociva, lo que nosotros hacemos es, en el momento que nos llaman, buscamos, como dice Luis, con otros líderes, trabajar en equipo para que ellos vean que los líderes pueden hacer cambios importantes desde el poder. Perdón, muchas gracias por tardarme más tiempo. No, muchas gracias a ustedes, Luis Alberto y Manuel, por compartirnos su experiencia. Disculpen el tiempo, ya ven que tenemos que ajustarnos, pero estamos excelentemente bien en tiempo y sobre todo muy gustosos de escucharles a partir de su experiencia. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora es el turno de pues Cómplices por la Igualdad, en donde estamos Yair Maldonado y yo. En esta ocasión voy a hablar también como un poco más como ponente, no nada más como facilitadora de la mesa. Y bueno, pues, ¿gustas empezar, por favor, Yair? Y enseguida continúo también. Muy buenos días, colegas. Vamos a presentar entre Isabela y yo, como lo comenta, un proceso de incidencia pública y política que generamos a partir de la red Cómplices por la Igualdad, que es el capítulo mexicano de Men Engage, y del cual forman parte también Norma Celina, que nos acompaña, entonces ella sabrá muy bien de qué estamos hablando. Y nos basamos en un trabajo conjunto, una sistematización de este esfuerzo del año pasado que realizamos Isabela y yo, titulado Desde los hombres hasta el Estado, los retos y las oportunidades en el camino a la igualdad después de la pandemia. Y este proceso de incidencia que lanzamos surge en el contexto claramente de la emergencia sanitaria global por la COVID-19, en el cual hubo un incremento notable y marcado en México y en casi todos los países del planeta de la violencia doméstica, de la violencia de género y de las desigualdades que de ello deviene en los espacios domésticos. Esto también hay que enmarcarlo y es notable resaltarlo, que surge después de una movilización de mujeres en México
del 8M, de un paro, un día de paro, un día sin mujeres en México. Entonces es un momento en que la efervescencia nacional por los temas que quieren contribuir a la igualdad sustantiva y erradicar la violencia de género, justo previo a este encierro nacional, a partir del cual implementan estos ejercicios de violencia por parte de hombres en los espacios domésticos. Y le regreso la palabra a Isabela. Muchas gracias, Yair. Pues sí, este es el contexto que nos motivó para poder plantear una campaña como la que enseguida vamos a explicar brevemente. Como muchas personas sabrán, pues México es un país muy amplio y diverso en muchos sentidos, que empieza desde su ubicación geográfica hasta muchos otros aspectos de tipo cultural, de la distribución de la riqueza, en fin, desde muchos aspectos, pero uno de los que nos ha marcado en los últimos años, ya prácticamente las últimas 2 décadas, es precisamente el contexto de violencia generalizada que va desde la parte de corrupción, no podemos dejar de vincularlo a eso, el narcotráfico, desapariciones forzadas, y en particular toda esta conjugación con el contexto de feminicidios y trata de mujeres, entre muchos otros problemas que vivimos las mujeres en nuestro país. En este contexto, en la red de cómplices por la igualdad somos una red diversa también, en donde estamos varias personas y organizaciones de muchos lugares del país, pero también desde muchos tipos de trabajo, desde el trabajo directo con hombres, el trabajo artístico, el trabajo desde la psicología, en fin, nos caracteriza que las y los integrantes de la red estamos en espacios muy diversos, pero entonces justo qué es lo que nos hace confluir la posibilidad de incidir más ampliamente a partir de nuestras experiencias individuales, pero no por mencionarlas como a título personal, sino experiencias situadas o experiencias ubicadas específicamente en algún contexto visto desde muchos ámbitos geográfico, disciplinario, etcétera. Y por esa razón confluimos justo para tratar de llevar esos aprendizajes o esas experiencias pues a otro nivel de incidencia que pudiera hacer que lo que hacemos sea retomado o replicado en otros espacios o contextos. Para ello, bueno, enseguida voy a comentar justo algunos de los antecedentes que tiene la campaña que es el centro de lo que queremos compartirles. La siguiente, por favor, Jay. Gracias. Tenemos una labor de incidencia pública que ya acumula algunos años, al menos unos 5 años, si no es que más, en donde hemos tratado de articularnos con legislaturas, con gobiernos, con políticas públicas, con conferencias de carácter nacional, con el aportar metodologías para las instituciones públicas encargadas de alguna parte de las políticas de igualdad. En procesos electorales también hemos propuesto particularmente la Agenda Suma por la Igualdad, que es una propuesta de políticas públicas, pero que busca insertarse justo desde la agenda pública, es decir, desde la parte en la que todavía no configura una política, pero quisiéramos que configurara justo una política del trabajo con hombres en el marco o como parte de las políticas de igualdad. Entonces tenemos ahí algunas experiencias en diversos lugares del país y con diferentes espacios, como sea gubernamentales, legislativos. Es decir, nuestra labor de incidencia viene ya de tiempo atrás, que además se suma a la labor de incidencia que propiamente también han hecho las y los integrantes en los espacios que han podido. La siguiente, por favor. Como explicaba Yair, pues en seguimiento o en concordancia con esta labor de incidencia que veníamos haciendo, pues la pandemia no solo nos generó esta preocupación, sino que también nos generaba cierta limitante
de entonces cómo poder incidir si estamos en confinamiento. Y lo que buscamos hacer y finalmente llevamos a cabo fue la campaña nacional Hombres en Sana Convivencia, que fue construida con una amplia participación de nuestras y nuestros integrantes, pero donde también se sumaron muchísimas personas y organizaciones. Destaca sobre todo el que se hayan sumado instituciones de carácter público o personas que están en espacios públicos como las propias legislaturas. Y esta campaña consistió básicamente en tener una serie de materiales a difundir en todos los espacios posibles que se orientaban a 3 aspectos mínimo, que es la salud mental de los hombres, la corresponsabilidad en los cuidados y el poder abordar también aspectos de la salud física derivados de la pandemia. Todo esto como elementos necesarios a trabajar para prevenir la violencia contra las mujeres o la violencia en el ámbito familiar, que era nuestra principal preocupación, pero que justo vinculábamos a estos otros aspectos. A grandes rasgos, la campaña consistió entonces en esta difusión de muchos mensajes, en abrir espacios de diálogo, en hacer materiales en conjunto con diversas instituciones, y esto se fue diversificando y haciendo como una especie de bola de nieve, lo cual nos dio mucho gusto, y de repente vimos que cada vez en más espacios que no eran los tradicionales que teníamos acceso, empezaban a hablar o veíamos los materiales de esta campaña. Y hemos documentado esta campaña en un documento que próximamente se va a presentar. La siguiente, Yair, por favor. Se va a presentar como un proyecto editorial y de sistematización de la experiencia que esperamos que pueda servir justo para que puedan conocerlo y replicarlo en otros contextos. Y vuelvo con Yair para la siguiente parte, por favor. Claro que sí. Un hallazgo interesante que tuvimos durante la pandemia y claramente que no fue sorprendente o venido de ningún lugar para mucha gente fue el reconocer que las políticas públicas, los programas y los proyectos que se han ejecutado con perspectiva de género o encaminados a la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, tanto en México como en el resto de los países donde incrementó la violencia, quieren decir que no han trastocado y no han removido la estructura patriarcal. Esto quiere decir que si un encerrón por emergencia sanitaria provocó el incremento de la violencia doméstica en países donde ya existen leyes que buscan llegar a la igualdad sustantiva o que buscan erradicar la violencia de género, estas políticas públicas, estos programas no han logrado el objetivo ulterior de renegociar las relaciones entre los géneros, entre los sexos, y de reacomodar o despatriarcalizar los espacios públicos y las instituciones que proveen la infraestructura y el andamiaje político. Algo más que nos dimos cuenta, además de que estas políticas públicas no han despatriarcalizado los espacios públicos, es que los hombres que se han comprometido con la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género son los menores, y si están en espacios públicos son solamente, como decimos en México, de dientes para afuera. Entonces, este es un diagnóstico que arrojó este incremento de violencia en los espacios privados en México y en otros países. Tanto así que este incremento se denominó la segunda pandemia o la otra pandemia. Entonces estábamos viviendo en paralelo 2 pandemias, esta que afecta gran mayoría a hombres y en mucho porque nos vivimos desde estos mandatos patriarcales, que es la COVID-19, y la otra pandemia de las cuales la mayoría de las víctimas eran las mujeres, niños y niñas en espacios domésticos y también personas de la tercera edad. Entonces, a raíz de eso, encuadramos que los principales retos que vamos a heredar a partir
de esta pandemia, tenemos que sumar este hecho de que las políticas públicas están generizadas. No solamente puede que les falte perspectiva de género, sino el actuar del funcionariado, de las legislaturas y las personas que implementan estas políticas públicas también están atravesadas por el género de estas personas. Y las instituciones y los presupuestos y los programas, por supuesto, que están atravesados por el género y en su gran mayoría por la falta de esta perspectiva de género con el enfoque en masculinidades. Que el enfoque en masculinidades es reconocer que los hombres también somos producto de estas relaciones generizadas y por tanto tenemos que comprometernos en lo individual, en lo colectivo y en lo institucional. Entonces, para ello, y un poco aterrizando los retos, es que retomamos la agenda Suma por la Igualdad, que es un documento que está disponible en plataformas de cómplices, de Gendes, como ven en los logos, y lo que busca esta plataforma es justamente este cambio cultural que se da en dos niveles, estructural y simbólico, aquel que es intangible, y el relacional, ¿no? Que podemos ver en las actitudes y comportamientos de las personas. Y este cambio cultural, que es un objetivo paraguas, cubre 3 ejes de trabajo principales que no son para nada exhaustivos de la política pública que tiene que integrar el enfoque de masculinidades, que en este caso es corresponsabilidad de los cuidados, de los espacios domésticos, pero también de las instituciones públicas y privadas para descargar la sobreresponsabilización de las mujeres y activar la responsabilidad masculina. La salud de los hombres, en este mismo sentido, no solamente descargar instituciones de salud, sino también descargar en la sobreresponsabilización de las mujeres en el cuidado de la salud de todas las personas y también responsabilizar a los hombres de su propio cuerpo, de su propio autocuidado y en este sentido generar ciertos elementos de empatía con otras personas y sus procesos de salud. Y finalmente, uno importantísimo y prioritario es generar todo, no solamente un andamiaje legal, sino político e infraestructural que permita a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia. Y entre estos ejes también se esconden ejercicios como generación de buenas prácticas para medios de comunicación y que eviten seguir reproduciendo esquemas de roles y estereotipos de género que invitan a seguir discriminando o a las mujeres a vivir en desigualdad, ¿no? En el mismo modo, también esconde o incluye otros ejercicios como la intervención de toda la estructura educativa en México, no solamente los libros de texto que se utilizan en la escuela y meterles perspectiva de género y masculinidades, sino también la formación de toda la planta docente de México, la inclusión de protocolos contra la violencia de género en los espacios de formación docente, pero también en todas las instituciones educativas de todos los niveles, etcétera, etcétera. Les recomendamos mucho revisar este documento porque, como ven, solo fue un repaso rápido en función de lo que aprendimos en esta campaña de la que habló Isabel a raíz de los diagnósticos que identificamos por el confinamiento. Pero son problemáticas que vamos a heredar una vez que termine la pandemia, si es que logra terminar en algún momento. Quedamos listas para preguntas posteriormente y les regreso la palabra a Isabela. Muchas gracias. Muchas gracias, Jair. Muchas gracias por esta presentación en conjunta. Y bueno, vamos a continuar con Celina Gutiérrez, por favor. Adelante. Primero enciendo el micrófono. Bien, les comento, primeramente me pidió Juan Carlos Ramírez, que es mi compañero y amigo, que le disculpara por no poder estar el día de hoy en la mesa, pero en este mismo momento está en otra mesa, ¿no? Coincidió que las dos propuestas que tenía fueron agendadas para el mismo día, ir a la misma hora, entonces él está por allá. Isabela me va a ayudar con mi presentación, muy linda. Les comento,
Ya Yair e Isabela comentaban sobre la Agenda Suma por la Igualdad. Sin habernos puesto de acuerdo, pues lo que voy a hacer es presentar de alguna manera cuáles son los antecedentes de este trabajo colectivo, ¿no? Como yo comentaba hace un momento, trabajo en la academia, en la Universidad de Guadalajara, en el programa interdisciplinario de estudios de género, y del 2014 a la fecha hemos estado trabajando cuestiones que tienen que ver con masculinidades y políticas públicas. En el 2014 desarrollamos una investigación, la siguiente por favor Isabela, desarrollamos una investigación en la que pretendía precisamente identificar cuáles eran aquellos espacios en los que se desarrollaba trabajo sobre los hombres, con hombres, y nos dimos cuenta que el trabajo de investigación es muy amplio. El trabajo que se desarrolla a través de las organizaciones de la sociedad civil también, y no tanto en la anterior, por favor, no tanto en el ámbito de precisamente las políticas públicas, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, bueno, hacer un recuento de estos antecedentes históricos primeramente, y bueno, el referente obligado, movimientos feministas y sus agendas, ¿no? La plataforma de acción de Beijing, que es el referente principal, más poderoso, que nos permite como que tener una línea a seguir, y por otra parte identificamos cómo es que los hombres han sido parte de estos procesos en busca de la igualdad. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, los hombres han estado como obstáculos para la igualdad, como observadores pasivos, pero también como colaboradores, ¿no? Y entonces en este espacio es que vemos la oportunidad de generar algunas alianzas. Entonces, lo que vimos, bueno, existen diferentes maneras de construir estas agendas, y a partir de los resultados de las investigaciones, la siguiente, por favor, Isabela, tenemos estos documentos. Ya comentaba, la siguiente, esa es la otra. Ahí. Estas publicaciones, estas dos primeras, que fue de Hombres a favor de la igualdad de género, apuntes para que fue el informe final, y Hombres y políticas de igualdad de género, fueron los que brindaron los insumos o parte de los insumos para el desarrollo de la propuesta de agenda de política pública Suma por la Igualdad, ¿no? A partir de la investigación que se desarrolló en 3 momentos, el aspecto metodológico, primero hicimos una encuesta en línea, después hicimos entrevistas, y a raíz de un encuentro de actores que llevamos en el Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, se conformó un equipo que estaba centrado en la construcción de esta propuesta de agenda de política pública, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Las temáticas que surgen a partir de la investigación y después del trabajo conjunto son precisamente estas que ya mencionaba Yair, en las que no me voy a detener mucho, que tienen que ver precisamente con la situación de la vida libre de violencias. Pero si bien está la problemática fundamental que tiene que ver con la violencia de género, con la violencia hacia las mujeres, también se contempla esta violencia que ejercen hombres hacia o contra otros hombres, ¿no? Y por otra parte, la salud de los hombres, la corresponsabilidad, y como un elemento fundamental, el cambio de patrones culturales de género. No me detengo mucho aquí porque ya lo comentaron Isabela y Yair. La siguiente, por favor. Entonces, el trabajo que se desarrolló fue un trabajo colectivo en el que participamos actores de la academia, de la sociedad civil y de la función pública, en mucho menor medida de la función pública, pero sí hubo algunas participaciones, ¿no?
Ahora, los resultados de las investigaciones y de la propuesta de Suma han sido socializados en diferentes foros, pero algo que es muy importante mencionar es que la Agenda Suma ha sido un mecanismo que nos ha permitido acercarnos e incidir y generar algunos compromisos. Por ejemplo, en el 2018, las gubernaturas, los candidatos y candidata al gobierno del estado de Jalisco firmaron una carta compromiso en la que planteaban que, de ser ganadores, lo que iban a hacer era instrumentar la Agenda Suma por la Igualdad, ¿no? En el ejercicio de su administración. Por otra parte, a través de la Red de Masculinidades Alternativas, se ha podido incorporar la propuesta de agenda de Suma por la Igualdad en el Congreso del Estado. Se hizo también un convenio, también se hizo una iniciativa de ley que se fue presentada recientemente, y la agenda Suma la hemos incorporado en el mismo centro universitario en el que elaboramos. Es decir, no solamente ha quedado como una propuesta de política pública en este ámbito, sino que vimos en el contexto precisamente de la pandemia que los elementos y planteamientos de la agenda podían ser incorporados al interior de la comunidad universitaria, porque pues la población universitaria, profesorado, personal administrativo y estudiantado no está exento de estas problemáticas que mencionábamos. La siguiente, por favor. Entonces, hemos desarrollado recientemente una propuesta de investigación que lo que pretende es rescatar el proceso de la construcción de Suma, ¿no? O sea, no solamente en términos de los resultados, sino de la posibilidad de identificar cuáles son aquellos aspectos que pueden favorecer la construcción de una agenda como Suma. Finalmente, la última, planteamos, bueno, ¿qué es lo que necesita una agenda? Que sea elaborada de manera colectiva, poner a favor de esta construcción de esta agenda conocimientos y perfiles profesionales, que refleje la atención de problemáticas comunes, como sucedió en Suma, que las personas y también los gobiernos se identifiquen con ella, que cualquier persona pueda asumirla como propia y en ese sentido utilizarla, y que atienda a la diversidad de contextos socioculturales, que sea flexible y adaptable a estos contextos. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Creo que justo a tiempo. Muchas gracias, Celina. Sí, muchas gracias por el tiempo. Sí, muy, muy importante. Y bueno, en el siguiente espacio comentamos un poquito más de manera conjunta, porque estamos vinculados con tanto nuestra participación, Yair y yo, y de Celina y Juan Carlos. Mil gracias. Bueno, finalmente vamos a escuchar la participación de Charles Andrea Masinoro, quien nos va a hablar de la experiencia que tienen en Madagascar. Muchísimas gracias. Merci. Alors, on va parler de système de parenté, c'est-à-dire les différentes formes de relations qui existent entre les hommes dans les ménages ou bien dans les groupes familiaux ou dans la communauté. Si on parle de ce système, c'est parce que on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans la communauté sans savoir d'où viennent les pouvoirs
les hiérarchies qui existent dans la société. Parce que ces pouvoirs et ces hiérarchies viennent d'un système de parenté, je dis bien un système, c'est le système patriarcal. Et à Madagascar, il y a 3 grands systèmes. Les 3 grands systèmes qui existent dans le monde sont à Madagascar aussi. Bon, je vais expliquer ça à partir de ce terme. Le terme système de parenté est donc utilisé pour distinguer les relations entre les membres d'un groupe communautaire. Il existe 4 grands types de systèmes de parenté dans le monde, mais on ne va parler que de 3, les 3 principaux systèmes de parenté. Vous avez parlé tout à l'heure de relations de pouvoir aussi dans les entreprises. Mais ici, on va parler de société ou bien disons, de groupe de parenté. Alors, les 3 grands systèmes que vous voyez sur l'écran, ce sont les systèmes de parenté patrilinéaire, le système de parenté matrilinéaire ensuite, et enfin le système de parenté indifférencié. Et ce qui est drôle, c'est que à Madagascar, on trouve des caractéristiques de ces 3 systèmes de parenté. Et pour notre exposé, on va dire que si on observe les caractéristiques de ces systèmes de parenté, on va d'abord voir les relations entre les groupes, c'est-à-dire la généalogie, la patronymie, les droits et obligations, la résidence, l'héritage et bien d'autres encore qu'on va voir par la suite. Je vous ai dit qu'on voit ces systèmes, les 3 systèmes à Madagascar. Premièrement, le système de parenté patrilinéaire. Comme il est écrit patrie, ça veut dire le père. C'est le plus répandu dans le monde. De par son histoire, on connaît l'histoire depuis les civilisations, des pharaons par exemple, ou Abraham dans la Bible. Je vous ai dit que c'est le plus répandu et le plus célèbre dans le monde de par son histoire, parce que c'est simple et c'est cohérent. Voici les spécificités de système de parenté patrilinéaire. Premièrement, la prédominance masculine au sein de la société, car tout se construit autour de la parenté de l'homme. Et ça, on peut le voir dans les récits généalogiques. À Madagascar, par exemple, lorsqu'on établit un récit généalogique des ancêtres, du côté paternel, ce sont eux qui déterminent les ascendants et les descendants. Deuxièmement, à part les récits généalogiques, c'est la patronymie. Ce sont les noms des groupes paternels qui se succèdent à chaque génération. L'héritage ensuite, ce sont les hommes qui héritent et transmettent les biens. C'est toujours comme ça à Madagascar. Concernant le tombeau, c'est le tombeau du père qui est censé conserver les restes de l'homme et de ses descendants. Et je crois que c'est aussi pareil dans d'autres civilisations ou dans d'autres sociétés. Voilà donc pour la prédominance masculine. Deuxième caractéristique, c'est les rôles des femmes et leur statut. La femme, dans la société, dans le système de parenté patrilinéaire, la femme n'est qu'un individu qui ne possède ni droit ni autorité que lorsqu'elle est mariée. Et en cas de divorce, la femme n'hérite d'aucun bien. Elle n'hérite pas des biens matériels de son mari. Lorsqu'elle se marie, elle est considérée comme étant la femme d'un groupe d'hommes. On appelle ça ici le droit collectif
des frères. Parce que si la femme se marie, on dit qu'elle est un objet aussi pour ses frères. En bref, donc, en conclusion, dans le système de parenté patrilinéaire, l'homme perpétue la lignée masculine et le pouvoir des hommes. Deuxième système, c'est le système de parenté matrilinéaire qui donne beaucoup de chance à la femme, à la mère, d'avoir des pouvoirs. Comme règle générale de la matrilinéarité, il y a aussi les récits généalogiques qui ne concernent que les ancêtres de la lignée maternelle. Tout à l'heure, c'était la lignée paternelle. Mais ici, on parle de lignée maternelle, le père n'existe qu'en tant que mari. Il est là, mais il n'est qu'un mari. C'est le frère de la mère qui hérite et non la mère. C'est ça le problème pour le système de parenté matrilinéaire. En conclusion, le pouvoir appartient au frère de la femme ou au frère de la mère. Le père produit des enfants pour le groupe seulement maternel. Ce sont les règles générales de la matrilinéarité. Quand on parle de résidence, par exemple, dans le système de parenté matrilinéaire, si le frère reste pour garder le patrimoine, reste au village donc, pour garder le patrimoine du groupe maternel, il ne possède aucun droit, sauf dans la résidence de son père. La sœur va suivre son mari. Deuxièmement, concernant toujours la résidence, si la sœur garde la résidence et le frère suit sa femme, les femmes sont alors majoritaires dans la localité. La résidence est donc considérée comme un passage vers le système de parenté indifférencié qu'on va expliquer tout à l'heure. Ce qui veut dire que le système de parenté matrilinéaire n'existe pas à Madagascar, mais quelques pratiques montrent qu'il existe des éléments de ce système, des caractéristiques de ce système, dans quelques groupes ethniques à Madagascar, comme de ce qui se passe au sud-est de Madagascar. Parlons maintenant du troisième système de parenté, ça s'appelle indifférencié. Et il se trouve que le système de parenté indifférencié à Madagascar, on trouve des caractéristiques du système de parenté patrilinéaire et matrilinéaire ensemble. Dans les récits généalogiques, par exemple, les groupes de parenté patrilinéaire et matrilinéaire sont pris en compte en même temps. L'établissement de l'arbre généalogique ne dépend pas alors de la mémoire de Ego qui dresse les listes de la génération des deux groupes. Les mésalliances qui ont existé sont délibérément écartées dans la liste. L'appartenance au lignage reste conditionnelle, car on priorise surtout la lignée paternelle. Lors des alliances, là, on trouve que c'est le système de parenté patrilinéaire qui l'emporte. Et en cas de divorce, la femme revient dans la localité de son père et son frère jouit de ses droits. Là, c'est le système de parenté matrilinéaire qui l'emporte, alors qu'on est dans le système de parenté indifférencié. Voilà en ce qui concerne la théorie. Dans la pratique, il y a corrélation entre accomplissement de devoirs et jouissance des droits. Pourquoi corrélation? C'est dans la localité où on a accompli les devoirs qu'on peut jouir de ces droits. On ne peut pas jouir des droits si on n'accomplit pas ses devoirs dans une localité. Des droits potentiels donc couvent quelque part, car on peut toujours espérer une réintégration de ces droits dans n'importe quelle résidence, que ce soit paternelle ou maternelle. En bref, la SPI, le système de parenté indifférencié, est donc la plus souple des trois systèmes, car il s'adapte le plus
au développement socio-économico-politique d'un pays. En conclusion, si on étudie le système de parenté, il faut toujours tenir compte des aspects sociaux, économico-religieux qui se pratiquent dans la société. Les trois systèmes développés succinctement ci-dessus ne sont que des modèles purs et simples. Il serait intéressant d'approfondir quelques paramètres intrinsèques du système patriarcal qui constituent un obstacle à la lutte, ça a été dit tout à l'heure, qui constituent un obstacle à la lutte contre les VBG, comme par exemple la hiérarchie et encore la parole. Merci. Muchas gracias, Charles. Muchas gracias por esta exposición tan detallada. Si les parece bien, podemos abrir el espacio final de reflexiones donde sin duda podemos compartir preguntas y por lo tanto responder a partir de nuestras participaciones y desde nuestra experiencia. Voy a leer rápidamente unos mensajes que nos compartió por aquí Roberto Díaz Páez, que dice, qué interesante trabajar con los líderes para movilizar su poder hacia un poder que permite el mejoramiento del colectivo. Y muy valioso hacer visible este y otros trabajos y acciones, ya que lo mismo ocurrió en Costa Rica. Cuando algún grupo empieza a conversar y mostrar lo que hace, aparecen, entre comillas, otras personas que tenían mucho tiempo de estar haciendo esfuerzos similares y trabajar en bloque. Es muy enriquecedor. Muchas gracias a Roberto Díaz por sus comentarios. Y bueno, podemos hacer la ronda en el mismo orden que teníamos, si les parece bien. Podemos comenzar con Eric. ¿Alguna reflexión final? Tenemos a lo mejor 2-3 minutos, si podemos empezar, por favor, con Eric. Sí, gracias. Me gustaría rescatar una idea que creo que se ha expresado de alguna manera u otra a través de las diferentes personas y tiene que ver con el ejercicio del poder que podemos hacer los hombres para contrarrestar el poder patriarcal, el poder hegemónico. Creo que fue Manuel Torrent el que lo indicó con claridad. Eso es algo que hemos reflexionado a lo interno de la red. Como hombres, reconocer que en un contexto patriarcal y por razones de misoginia y toda la cuestión vinculada al sexismo, nuestra voz es más reconocida y más autorizada que la de las mujeres. En este momento y por esas razones particularmente. Entonces, la importancia de que los hombres, que probablemente, bueno, y esa es la experiencia mía de trabajo en la empresa para lo que yo trabajo, y probablemente la experiencia de otros hombres, los hombres son más tolerantes a escuchar a otros hombres en temas, por ejemplo, tan complicados como el hostigamiento sexual. Digo complicado porque es un tema que genera mucha resistencia cuando se cuestiona a los hombres. Entonces, definitivamente, me parece que es algo que tenemos que saber aprovechar, pero para modelar desde esa postura tradicional otras formas de ejercer el poder, otras formas de encarnar ser hombres, de poner en acto esas masculinidades, ¿verdad? Y poder reflejar que este es un asunto simple y llanamente de integrarnos, de reconocer nuestra emotividad, que no haya amenazas, que no hay grandes peligros, que eso es lo que precisamente trae consigo la socialización patriarcal, equiparar la sensibilidad con el tema de un giro en la orientación sexual, el tema de la homofobia, la transfobia. Entonces me parece que es un camino interesante que podemos explorar, explotar, y es precisamente de hacer este modelaje, ¿verdad? Encarnando siempre, eso sí, el compromiso con la consistencia, que es lo que nos ha parecido en nuestra red, que es un pilar fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Muchísimas gracias. Luis y Manuel, adelante. Gracias, bueno, Isabela. Adelante, Manuel. Adelante, Luis. Bueno. Creo que yo lo que digo, agradezco a todas y a todos por sus presentaciones, y sí creo que este ejercicio del intercambio de experiencias y de ideas basadas en esas experiencias sí nos ayuda y suma, sobre todo en cómo podemos ir construyendo nuestros
desde nuestro lugar, nuestra lucha por esta igualdad o nuestra construcción de esta igualdad. Y algo que rescato mucho en mi reflexión, que llama mucho mi atención, es tanto Yair como Isabela lo contaron en su presentación y Celina por su parte, esta sistematización que tiene la agenda de la corresponsabilidad y la salud de los hombres y la vida libre de violencias. Creo que a organizarlo con estos tres ejes sí nos deja como de una manera muy clara tres objetivos principales que para nada diría que estamos ahí ya con ellos logrados, pero sí nos pone tres caminos básicos por los cuales deberíamos estar yendo, y creo que de eso se trata, de pronto de dar estas ideas que sean muy puntuales, muy específicas de por dónde tenemos que empezar, y habrá quienes se enfoquen más en uno y otros en otro, pero justo organizarlo, sistematizarlo en esos tres ejes, a mí me hace mucho sentido y agradezco que lo compartan con nosotros y nosotras. Y yo seguiría por la misma línea. También agradezco a todos los ponentes porque creo que hay muchas de las cosas que cada uno de ustedes habló que resuenan en lo que hacemos nosotros en Tocaltía. Entonces me parece que esto hace que podamos tener diferentes ideas, diferentes perspectivas, pero al final trabajando por un enfoque común. Y solamente quisiera agregar algo, que nosotros en general cuando trabajamos con los líderes, trabajamos en equipo, tenemos un equipo con el cual rebotamos las ideas y generalmente trabajamos dos personas con el equipo. En este caso, por ejemplo, Luis y yo tenemos la gran ventaja de que cuando trabajamos juntos, que es muy seguido, es la diferencia de edades que nos ayuda mucho a trabajar con cualquier líder. Y esto da un enfoque como muy importante, el poder trabajar dos hombres de diferentes generaciones, en donde los líderes pueden tomar ideas de las diferentes generaciones y poder trabajar en conjunto y responsabilizándose de su poder y de su violencia, y al mismo tiempo entendiendo ideas de nuevas generaciones y de otras generaciones. Básicamente es lo que quería comentar adicionalmente. Muchas gracias, Luis y Manuel. Yair, adelante. Muchas gracias, Isabela. Sí, sin duda para mí estos espacios siempre son muy valiosos, aunque los comparta con conocidas amigos como Norma o Luis, con quienes ya hemos coincidido en otros espacios, porque sin duda uno aprende mucho, ¿no?, de estos intercambios. Me encantaría escuchar más del trabajo de despatriarcalizar o de buscar alternativas en los liderazgos, en lo que trabajan Luis y Manuel, ¿no?, por ejemplo, o también la experiencia de Charles, porque los contextos distintos nos ayudan a ver lo que no hemos podido ver en nuestro propio contexto también. Y para mí lo rescatable es siempre reconocer que hay distintos caminos para lograr llegar a este mismo objetivo, ¿no?, que es una vida de libertades para todas las personas, sobre todo para las mujeres, y desde el trabajo con los hombres, ¿no?, que es lo que buscamos. Y para mí es importante también resaltar que estos procesos de despatriarcalización empiezan desde lo individual, ¿no? Que claramente hay individuos con mayor impacto, como los líderes con los que trabaja Tocaltía, pero todos los hombres también tenemos que sumar al trabajo colectivo de nuestro propio género y empujar a los demás hombres a que vayan caminando en estas direcciones, ¿no? Porque solamente nosotros como hombres sabremos cómo hablarle a otros hombres, y porque también nosotros estuvimos en posiciones de privilegio ciego en los cuales no sabíamos que no sabíamos. Y el reto creo que es importantísimo, ¿no? El reconocer que el año pasado todos los esfuerzos de género se vieron confrontados, e inclusive en un retroceso en los ejercicios de derecho de las mujeres, es reconocer que nos hemos estacionado en el nivel del discurso y tenemos que trascender a la acción en lo individual y en lo colectivo. Y esta es mi invitación siempre, ¿no? Mantener el oído abierto para aprender de otras experiencias, no quitar el dedo del renglón del trabajo colectivo, pero siempre salir y evangelizar en esta despatriarcalización de las masculinidades, sobre todo con otros hombres, ¿no? Y muchas gracias. Te doy la palabra, Isabela. Muchas gracias, Yair.
Sí, también agradezco mucho todos los aportes y la invitación a vincular. Y justo me ha gustado también mucho la explicación que nos da Charles, porque algo que me parece que hemos también aprendido en el proceso de incidencia es justamente el que hay veces que las personas tomadoras de decisiones, además de los sesgos que pueden tener, como los que nos explicaba Manuel y Luis, pues sobre el liderazgo o lo que consideran correcto, ¿no? Es que a veces tienen una idea a partir del, por ejemplo, las movilizaciones de las mujeres, de que no tienen que refutar el patriarcado y decir que vivimos en un matriarcado, y entonces se va popularizando mucho esa idea en la que pues tan solo por ver que las mujeres vamos ganando derechos o reclamando nuestros derechos y vamos teniendo avances, empieza esta ilusión de que entonces ya todo se resolvió y además estamos invirtiendo los papeles y entonces llegan, por ejemplo, a llamar que estamos en un matriarcado y ponen precisamente como ejemplos estas comunidades o experiencias en donde las mujeres tienen cierto peso en la comunidad o en las familias y que Charles justo nos explicaba desde la parte teórica justo que son sistemas matrilineales y eso, por ejemplo, en políticas públicas o en personas tomadoras de decisiones, me parece que son de las herramientas que necesitamos seguir promoviendo, pues para que pueda haber un mejor diseño, porque a veces toman decisiones sobre lo que creen que es y no sobre lo que hay evidencia y análisis de interpretación de la realidad. Entonces, bueno, me parece que la articulación de conocimientos, de experiencias, de esfuerzos, también es muy importante. Y ya también para cerrar en la parte de la experiencia que les compartimos desde México, pues es que la incidencia continúa, no sabemos si algún día terminará, entonces es un proceso permanente que tenemos que hacer y que tenemos que cuidar mucho de no ir en contra de los avances de las mujeres, como ya han mencionado ustedes, porque eso también, el trabajo con hombres es muy sospechoso en muchos espacios, ¿no? Porque se piensa y por desgracia llega a suceder que o acapara, por ejemplo, los pocos recursos que las mujeres hemos logrado para atender los problemas que vivimos, o bien se tergiversa y espacios como las empresas, el sector público son de los retos más grandes porque justo ese es el planteamiento que queremos también potenciar con esta idea desde los hombres hasta el Estado, porque el patriarcado está desde los hombres hasta el Estado, entonces necesitamos trastocar no solo la vida y experiencia de los hombres, sino las estructuras masculinizadas, ¿no? Y patriarcales. Pues muchas gracias. Continuamos con Celina, por favor. Coincido totalmente con lo que se ha comentado y agregaría en este escenario y en las presentaciones la riqueza del trabajo colaborativo, la riqueza de la conformación de redes y de las alianzas, ¿no? Yo que he trabajado fundamentalmente desde la academia, he encontrado una riqueza impresionante en este trabajo con organizaciones de la sociedad civil. Hemos hecho actividades que hace 8 o 10 años nunca hubiera imaginado, como adherirnos a la campaña de Hombres en Sana Convivencia, como hacer cuestiones que tienen que ver con incidencia, con estar participando en iniciativas de ley, cuando, bueno, pensábamos tal vez que la academia lo que tiene que hacer es la docencia, la investigación, publicar, y ahora esta posibilidad y esta experiencia de trabajo colaborativo con otros
actores sociales, con otras formas de trabajar de manera directa con hombres, en este caso en particular, ha venido a enriquecer muchísimo, ¿no?, el trabajo que desarrollamos en la academia, y también a que como personas que estamos desde la investigación nos demos cuenta que tenemos un papel que va más allá de la publicación, ¿no? Y entonces eso a mí me parece sumamente rico y me siento muy afortunada en este proceso haber coincidido con personas tan maravillosas como Isabela, como Yair, con los que hemos hecho trabajo que me parece sumamente importante, tal es como Suma por la Igualdad, ¿no? Entonces, agradezco muchísimo y aquí seguimos. Mil gracias, Elina. Muchas gracias. Charles, adelante. Merci. Eric avait raison au début lorsqu'il a parlé de patriarcat. Et Isabella aussi a raison lorsqu'elle a parlé de travailler ensemble, les femmes surtout, inverser les rôles. Nous, à Madagascar, on a travaillé avec les hommes et les femmes ensemble dans les sensibilisations qu'on a faites. Par exemple, on travaille avec les institutions publiques. Il y a différents ministères, 3 grands ministères qui ont travaillé avec nous, 4 même. Puis, on a travaillé avec surtout les leaders traditionnels, les leaders religieux, les notables. Et lorsqu'on a eu des interventions, des contacts avec eux, on a échangé les idées et ils étaient tous d'accord de travailler ensemble, mais le plus grand, c'est lorsque on leur explique, surtout aux hommes, lorsqu'on leur explique que la femme est très surchargée de travail, il faut l'aider si on veut un développement rapide pour le pays. Et si on leur explique les 7 rôles de la femme, au lieu des 3 que nous savons tous, ben, ils étaient tous d'accord de travailler avec les femmes. Et c'est ça le plus grand plaisir pour nous. C'est, on espère avoir un résultat dans quelques jours. Voilà. Muchas gracias, Charles, por destacar esta parte relacional. Les agradezco también el tiempo porque estamos en muy buen tiempo. Si bien la primera parte estuvimos un poco más extensas nuestras participaciones, en esta vamos muy bien. Leo algunos comentarios que nos están dejando nuevamente. Roberto Díaz, considero fundamental que la luz que se arroja sobre nuestra formación patriarcal y el abuso del poder sobre las mujeres y la violencia que ejercemos prontamente se mueva a otros ámbitos. Niñas y niños, personas adultas mayores, personas en diversidad sexual, nacionalidades, la naturaleza, etcétera. Gracias por tantos aportes y aprendizajes compartidos y feliz jornada y a seguir adelante. Felicitaciones por la sesión tan clara y productiva. Y Pablo Ramírez, muchas gracias, muy emocionado de ver los trabajos que están realizando desde otros lugares. Muchas gracias también a ustedes por sus comentarios, creo que son alentadores para el trabajo que hacemos. Y yo tengo una pregunta que quisiera lanzar para abiertamente quien guste responder, que tiene que ver con algo que hemos estado hablando, este vínculo con las mujeres, es decir, ir en sintonía con los avances de las mujeres, en construcción con las mujeres, pero ¿qué pasa, por ejemplo, o qué podemos hacer ante la posibilidad de que se tergiverse el trabajo que hacemos, ¿no? Finalmente es terreno resbaloso porque es terreno del patriarcado como todo espacio, pero cuando nos incursionamos precisamente a estructuras pues ya muy consolidadas en el patriarcado como las instituciones o las formas de liderazgo o la política, etcétera, incluso hasta la academia, ¿cómo hacemos para que lo que llevemos, lo que impulsemos,
pues no se tergiverse, porque hay muchas manifestaciones, ¿no?, en que se puede lograr. Una que se me ocurre es cuando los hombres replican, digamos, incursionan en esta reflexión, motivado pues por alguna acción de incidencia que estemos haciendo, y replican el paternalismo, entonces reiteran como su papel heroico de, claro, estamos tan mal que ahora yo mismo voy a ser el salvador para cuidar que las mujeres no sufran, ¿no? Pongo ejemplos abstractos comunes, que se manifiestan de muchas formas, pero que sí, sí pasan. ¿Qué opinan? ¿Alguien quiere comentar? Bueno, tal vez si ¿me escuchan? Sí, Sí, Erika. me parece que es una interrogante de suma relevancia, eh, que me parece que incorpora factores que ya hemos visto en el trabajo que hemos hecho, ¿verdad? Hemos hablado tanto, por lo menos en nuestra red, de lo estructurado y lo consolidado del patriarcado y por lo tanto la variedad de respuestas de resistencia y de descalificación de esfuerzos a este tipo de iniciativas que genera. Es impresionante, son siglos. Eh, yo me atrevería a mencionar tres elementos con base en la experiencia de la red. Uno es apegarse a la normativa internacional y nacional en materia de igualdad de derechos, los tratados internacionales, Belém do Pará, la CEDAW, cualquier otro instrumento internacional en esta línea, la Agenda 2030, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, por lo menos en nuestro caso, apelamos muchísimo a los compromisos del Estado costarricense en materia de igualdad de género, ¿verdad? O sea, las ODS no son solo igualdad de género, pero obviamente nos enfocamos más en esa línea. Creo que lo otro que me atrevería a proponer como un aspecto importante para fortalecer este trabajo tiene que ver con la evidencia que encontramos a nivel de tanto académico como a nivel del mundo empresarial. Bueno, yo hablo del mundo empresarial porque trabajo por una empresa estatal, pero se pueden también desplazar o colocar estos hallazgos en el mundo institucional. Al fin de cuentas es teoría de la administración, teoría de administración del talento humano, tiene que ver con comportamiento organizacional, con clima y cultura, ¿verdad? Estamos hablando en realidad de grandes temas. Entonces, la evidencia que existe con respecto a cómo este enfoque puede impactar el ambiente, positivamente el ambiente laboral, todas las dimensiones del ciclo laboral de las personas, elementos como innovación, creatividad, liderazgo, rentabilidad, imagen institucional, atracción de clientelas, atracción de talento humano que anda buscando trabajar, por ejemplo, con instituciones o empresas que tienen clara una vocación de justicia social y de igualdad. Me parece que es un discurso que por lo menos en la empresa en la que yo trabajo ha dado resultados, ha venido calando, es un discurso mucho más fácil de asimilar que el discurso de la igualdad de género, de los derechos humanos, que genera tanta resistencia por haber sido vinculado también estratégicamente con lo que es feminismo e ideología de género. Y me parece que el otro aspecto, y lo rescato de lo que han dicho compañeras y compañeros, es el tema de la consistencia, ¿verdad? Porque muchas veces sentimos los hombres la mirada constante de otras personas, ¿verdad? Como esperando el momento en que nos tropezamos, en que se nos sale el estereotipo, en que se nos cae la careta de hombres pro igualdad y de hombres en proceso de deconstrucción. Entonces, no es que no podamos equivocarnos, no es que no podamos reconocer ese patriarcado que todavía encarnamos, pero me parece que la consistencia sigue siendo un camino importante para convencer. Y ese es el tercer factor que me parece que es importante con base en nuestra experiencia. Yo me atrevería a decir, para finalizar, que algo de lo que nos abrió las puertas en los mecanismos de género de las instituciones públicas costarricenses fue que las compañeras nos vieron trabajar. O sea, no era suficiente con llegar a una reunión y decir cuáles eran los enfoques. Necesitaban vernos trabajar, vernos hablar, ver trabajar con hombres, ver abordar temas, ver aspectos de metodología y cómo reaccionábamos ante los emergentes grupales. Y casi estoy seguro que esto fue algo de lo más importante que les hizo ver que esas puertas había que seguirlas abriendo, ¿verdad? Y hoy por hoy, pues como les contaba, ya tenemos redes oficializadas en varias instituciones públicas.
pues, para mencionar esos tres elementos. Muchas gracias. Muchísimas Yo gracias. quisiera aportar, perdón, Celina, creo que levantaste la mano antes que yo. Adelante. ¿Sí? Bueno, a mí me parece que la pregunta es muy compleja de entrada, y yo pensaría en el ámbito en el que me desarrollo cotidianamente, que es la academia, y en la experiencia que hemos tenido impartiendo el curso de estudios de género, cómo a través de esto que mencionaba Eric, de la constancia, de no quitar el trabajo permanente y de no perder la esperanza de que se pueden generar estos cambios a partir del conocimiento, por ejemplo, de lo que son realmente los feminismos, de lo que hablamos con género, de lo que es hablar de igualdad y equidad, ¿no? Porque hay mucha mala información, mucha desinformación que genera que haya resistencias por parte de muchos hombres. Pero yo estoy plenamente convencida de que cuando se llega a la reflexión y a la comprensión de a qué nos estamos refiriendo con la igualdad entre los géneros, pues a muchos hombres les resulta que es algo que tiene que ver con la justicia social, con el ejercicio de los derechos humanos, y no con esta idea de que las mujeres lo que queremos es robar espacios, ¿no? Sino compartir estos espacios para tener vidas más plenas y más satisfactorias, independientemente de que seas hombre o que seas mujer, de que tengas una u otra orientación sexual o identidad de género, ¿no? Simplemente el hecho de que como personas tenemos esta búsqueda de la justicia social. Entonces, desde la academia me he dado cuenta que mis estudiantes, cuando hablo de hombres, cuando comprenden esto, realmente muchos de ellos, si no es que la gran mayoría, empiezan a generar cambios en su vida cotidiana, y esos que parecen pequeños cambios terminan siendo grandes cambios. Ahora que estamos en el trabajo virtual, les comento, vean su hogar, su familia como un laboratorio, y vean cuáles son las relaciones entre papá y mamá, las actividades que desarrollan ustedes o sus hermanas en caso de que las tengan, y se van dando cuenta de estas desigualdades que aparentan ser un privilegio que después se puede transformar en una desventaja, ¿no? Ejemplo, cuando un hombre nunca aprendió a cocinar y se va a hacer alguna estancia académica, alguna intercambio, y se da cuenta que no sabe valerse por sí mismo. Luego, entonces, lo que es un aparente privilegio se puede convertir en una desventaja. Entonces, yo pensaría en esto, ¿no? La constancia, la congruencia, ¿no? No solamente es hablar, sino cómo en tu vida cotidiana lo aplicas para que entonces esto realmente convenza, ¿no? Y esto va para mujeres y para hombres, ¿no? Porque por ser mujeres no estamos exentas de todas estas prácticas y estos pensamientos sexistas, ¿no? Entonces eso es lo que pienso que es importante destacar. Yo comentaría en este momento. Gracias, Celina. Luis. Gracias, Isabela. Creo que sí, estoy de acuerdo con Celina que es una pregunta bastante compleja. A mí lo que me hizo pensar tu pregunta es que quizá tiene que ver, al menos desde mi perspectiva, con la conciencia del privilegio y de nuestro lugar con respecto al poder. Creo que, y ahí tenemos como todo que aprenderle al feminismo. La teoría feminista creo que es muy generosa y nos deja de manera más que evidente y muy fácil de entender cómo el género ha creado esta realidad. Y entonces creo que cuando estamos conscientes de nuestro privilegio, porque claro, como decía Yair, todos creo los hombres, no me atrevería a decir que existe uno que no experimentó esta parte, de darte cuenta que por mucho tiempo tenías este privilegio ciego, que como Yair decía, no sabías que no sabías,
Y entonces creo que cuando estás consciente de ese privilegio y del lugar que ocupas con respecto al poder, quizá la forma de percibir el contexto estructural e histórico ya es una forma distinta. Porque entonces, no sé, como que ya no queremos sumarle entonces a esta historia muy común de que los problemas se generan por un hombre que es el malo y luego llega un héroe que es otro hombre que es el bueno y que entonces hombres crean y resuelven problemas y básicamente el mundo se explica desde ahí, desde la inexistencia de las mujeres en esta historia. Entonces creo que ya es incómodo, ya es difícil, cuando estás consciente del privilegio y del poder, sumarle esta historia. Si es un problema que los hombres hemos perpetrado por mucho tiempo por diversos factores que ahorita no hay tiempo de explicar. Entonces, tenemos la responsabilidad de la solución, pero ya no las ganas de ser el foco de atención y el protagonista de esa solución. Tiene más que ver como con una deuda histórica que tenemos que con la vanidad del protagonismo. Quizá para mí tiene que ver con eso. Muchísimas gracias, Luis. ¿Alguien más para ir cerrando? No, muy bien. Ah, Charles, adelante. Je voudrais ajouter quelque chose à propos du patriarcat dont on a parlé tout à l'heure. C'est que le pouvoir que les leaders traditionnels ou religieux ou communautaires possèdent, je crois que chez nous, ils ont beaucoup de privilèges parce qu'on ne peut pas nier leur pouvoir. On n'a pas le droit de ne pas suivre ce qu'ils disent. Il faut respecter parce que c'est la hiérarchie sociale. Parce que chez nous, la hiérarchie, c'est à respecter. D'abord, il y a en haut, tout en haut, il y a Dieu, on appelle ça Zamar, il y a Dieu. Puis il y a les aïeux. L'aïeul, c'est l'aïeul d'une grande famille. C'est le plus haut après Dieu, parce qu'il représente les ancêtres. Puis après lui, il y a les parents. Mais dans la structure des parents, il y a le mari, puis la mère, puis l'aîné, puis le cadet. Mais il faut suivre chaque hiérarchie. Et si quelqu'un avance une idée, il faut que les autres suivent. On n'a pas le droit de ne pas suivre les idées des aînés. Et c'est ça le problème. Lorsqu'on parle de patriarcat, c'est la hiérarchie à ne pas bouleverser. C'est ça le problème chez nous et je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire pour bouleverser ce hiérarchie qu'on ne doit pas nier à Madagascar. Muchas gracias, Charles. Sí, punto importante, las jerarquías, por supuesto, y les agradezco mucho que hayan reaccionado a esta inquietud, aprovechando el espacio que estamos compartiendo. Si les parece bien, ya vamos cerrando. Disculpen si ya no pudimos hacer propiamente la ronda completa, pero me gustaría cerrar con el comentario que nos deja Pablo Ramírez. Aquí dice, aportando lo que indicaba yo sobre la pregunta, al estar todas las personas inmersas en el sistema patriarcal, claramente los hombres que intentamos trabajar masculinidades respetuosas de los derechos humanos, debemos estar en constante revisión personal y actualizándonos académicamente. Es un proceso que al menos en nuestra generación es paulatino y trastoca todas nuestras áreas de vida. Y coincidimos, me parece, en este espacio, creo que ha sido redundante. Rescato para finalizar que pues sí, el trabajo personal, colectivo y estructural es importante para trastocar, empezando por las jerarquías que menciona Charles del patriarcado, con todos estos elementos que nos han compartido y sin duda las experiencias que aquí se han expuesto son muestra de que estamos en el camino. Tal vez no hemos resuelto y nos falta muchísimo y tal vez nunca acabemos, pero estamos en el camino y me parece que eso es lo más importante, en articulación y en colectividad. Así que les agradezco muchísimo todas sus experiencias, sus aportes, su sabiduría
y espero que podamos coincidir en otros espacios, estas mismas personas, y también pues vamos haciendo redes, ¿verdad? Muchísimas gracias y aquí cerramos nuestra sesión. Que tengan bonito día.